En este estudio veremos qué creían los pioneros con respecto a la doctrina de la Trinidad. En el libro A menos que olvidemos, del teólogo adventista George L. Nice, dice lo siguiente, en la página 287. A muchos de los adventistas del séptimo día los toma por sorpresa el hecho de que la mayoría de los fundadores de nuestra confesión religiosa no podrían unirse a la iglesia de hoy si tuviesen que aceptar las 28 creencias fundamentales. Para ser más específico, habrían rechazado la creencia número 2 sobre la Trinidad, porque eran antitrinitarios. Habrían rechazado la número 4 acerca del Hijo, porque sostenían que el Hijo no era eterno. Y habrían negado la número 5 sobre el Espíritu Santo, porque para ellos el Espíritu era una fuerza y no una persona. Como errores fundamentales podemos clasificar junto al falso sábado otros errores que los protestantes han traído de la Iglesia Católica, tales como la aspersión para el bautismo, la Trinidad, la conciencia de los muertos y la vida eterna en miseria. Esta doctrina de la Trinidad fue traída a la Iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes, a observar el día del sol, pero es la misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente 300 años desde su introducción hasta llegar a ser la doctrina que es ahora. Comenzó alrededor del año 325 y no fue completada hasta el año 681. En el 589 fue adoptada por España, por Inglaterra en el 596 después de Cristo, por África en el 534. El capitán Joseph Bates. Ellos, refiriéndose a sus padres, abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender. Solo nombraré dos: la forma de bautismo y la doctrina de la Trinidad. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre: si quieres convencerme que en este sentido somos uno, entonces tú eres mi padre y yo tu hijo, y que además yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. La mayor falta que hallamos en la Reforma es que dejaron de reformar. Si hubiesen seguido para adelante hasta dejar atrás los últimos vestigios del papado, tales como la inmortalidad natural, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, la Iglesia se hallaría ahora libre de sus errores antibíblicos. Y en cuanto a Cristo, el Hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por su Padre y en algún momento de la eternidad pasada había comenzado sus días, de modo que si empleamos el lenguaje de Pablo en el sentido absoluto, sería imposible hallar más que un solo ser en todo el universo, y este es Dios el Padre, quien no tiene padre o madre, o descendiente, o principio de días, o final de existencia. Entonces lo que aquí vemos es un pensamiento más que todo arriano. Ellos creían en el Padre, en la personalidad del Padre y del Hijo, del Padre que es el Dios eterno, que no tiene principio ni fin, y Cristo como Hijo engendrado de Dios, que es el resplandor de su gloria. Nacido en los días de la eternidad, las Escrituras en ninguna parte hablan de Cristo como un ser creado, sino por el contrario, afirman claramente que fue engendrado por el Padre. E.J. Wagner, que dio el mensaje de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis, escribió: en cuanto a cuándo fue engendrado, no nos corresponde a nosotros preguntar, ni nuestras mentes podrían comprender si se nos dijese. El profeta Miqueas nos dice todo cuanto podemos saber al respecto en estas palabras: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los principios desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. Juan 8:42. Pero ese tiempo fue tan lejano en los días de la eternidad que para la comprensión finita prácticamente no tiene comienzo. Entonces, para los pioneros, solo el Padre es desde la eternidad, sin principio de días, y el Dios eterno. Cristo, el Hijo de Dios, tuvo un comienzo, fue engendrado en los días de la eternidad, y el Espíritu Santo es la omnipresencia de Dios que emana tanto del Padre como del Hijo. Y esto se debe a que en ninguna parte dice que Jesús, de la Biblia dice que Jesús es el Dios eterno. Por el contrario, hablan de que Jesús es hijo del Dios eterno, o sea, el Padre.
Aún nos falta una opinión. ¿Qué era lo que creía Elena G. de White con respecto a la Trinidad? George Knight dijo, pero es fundamental tener en cuenta que ella nunca resolvió ningún problema refiriéndose a la Trinidad y que nunca elaboró una teología de la Trinidad, sino que salpicó sus escritos. En muchos de los textos que ella escribió no realza una Trinidad, sino habla más bien de dos personas, del Padre y el Hijo de Dios. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Lo veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Patriarcas y Profetas, página 54. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios, y llamar a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sus salidas son desde los principios de los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios había hablado de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio desde su camino. Día de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y la iglesia dice que Elena G. de White, aunque no creía en la Trinidad en sus primeros libros, después de 50 años, ella se convirtió a la Trinidad, a lo cual ella escribió, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe que fueron colocados en el principio de nuestra obra, por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Después de la muerte de los pioneros y de la Elena G. de White, se realiza el cambio doctrinal dentro de la Iglesia Adventista. Se cambian las 28 doctrinas. Principios fundamentales de los Adventistas, 1889, Jaime White. Como se indica en otra parte, los Adventistas del séptimo día no tienen otro credo excepto la Biblia, pero sostienen ciertos puntos bien definidos de fe, de la que se sienten preparados para presentar defensas ante todos los demás con razón. Que hay un Dios personal, espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien creó todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que tomó sobre sí la naturaleza humana de la simiente de Abraham para redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, y vivió nuestro ejemplo, murió por nuestro sacrificio, fue resucitado para nuestra justificación y subió a los cielos para ser nuestro único mediador en el santuario celestial. Creencia 3. Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas, inspiradas por Dios, contienen una completa revelación de su voluntad para el hombre y son la única regla de fe infalible y práctica. En 1931 se publica el Principios Fundamentales 1931. Las Sagradas Escrituras abarcan el Antiguo Testamento. Número 1. 2. La Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad de tres seres coeternos. Dios es inmortal, todopoderoso, omnipotente, superior y todo, a todos y omnipresente, ese infinito y escapa de toda comprensión humana. En la Biblia no encontramos que el Espíritu Santo sea una persona, tal como el Padre y el Hijo son una persona. Y no menciona que sea coeterno y que sean tres dioses. Y lo que escribió en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darles suficiencia, para que por su gracia podamos ser completos en él. La verdadera fe y el reposo de Dios están siempre acompañados por la iluminación del Espíritu Santo, cuyo templo somos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante aquí
Aquí está la agencia divina que lleva convicción a los corazones. Aunque Cristo está en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu que está con nosotros. Mientras Jesús ministraba en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu, el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciere al partir. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Algunos ven en el bautismo una Trinidad, a Dios Padre hablando, a su Hijo y al Espíritu Santo en forma de paloma. Pero no es así. La mensajera del Señor escribió: la forma de paloma que lo revoloteó sobre Jesús en ocasión de su bautismo constituye un símbolo que representa la dulzura de su carácter. El Espíritu Santo es la omnipresencia de Cristo, que procede del Padre y del Hijo. Salmos 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas de alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aunque Dios obra mediante su espíritu, Dios es un ser personal. El hombre fue hecho a su imagen. Dios es espíritu, sin embargo, es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen.